como cada jueves, nos vamos a Alemania al encuentro de nuestra compañera Juliana González de la DW. Juliana, ¿cómo estás? Hola Darío, encantada de saludarte. Bueno, a ver, últimamente venimos de una seguidilla de salidas en las cuales nos contás de alguna intervención policial diferente sobre algún grupo que es un poco una amenaza contra la democracia, la estabilidad, el Estado de Derecho allí en Alemania. Todos grupos diferentes. Ahora aparecen, o reaparecen porque ya vienen de hace tiempo, los ciudadanos de Reich. Contanos un poco qué pasó. Esto sin duda reaparecen, es muy bien expresado eso de esta manera. Lo que pasó, bueno, son dos cosas en realidad. La primera es que cumplimos precisamente un año de esa redada espectacular de la que ya tuvimos la oportunidad de hablar, con 3.000 policías, 11 estados federados, Suiza, Alemania, Austria, donde se detuvieron 27 personas. Esas 27 personas siguen detenidas todavía, la Fiscalía no les ha levantado cargos, se espera que sea antes de la Navidad, por lo cual vamos a tener los juicios el próximo año. Y lo otro es que en el entretanto se han dado varias redadas adicionales. La más reciente fue hace 2 semanas, Darío, donde se allanaron las casas de 20 personas entre los 25 y los 74 años, todas ellas acusadas de pertenecer a una organización terrorista. Hay que recordarle quizás a la audiencia que precisamente este movimiento, los ciudadanos del Reich o Reichsbürger, como se les llama en alemán, no creen en el Estado alemán y su meta es precisamente derrocar este Estado. Y lo que hizo este grupo en particular fue precisamente lanzar una campaña masiva que se coordinó a través de Telegram para paralizar la actividad de la administración pública y demostrar quizás de esta manera o no que el Estado no estaba funcionando para los servicios y los intereses de los ciudadanos. Y la más reciente ocurrió ayer, pero sí fue en la casa de una sola persona, donde se decomisaron 5.000 cartuchos, varias armas largas, cortas, cuchillos. Era una persona que es muy conocida en esa escena, no fue detenida, pero lo único que sí se le hizo fue quitarle la licencia de porte de armas y tampoco puede usar armas en el futuro. Él es curiosamente el presidente o miembro de una junta directiva de un club de tiro aquí en Alemania. A ver, recordemos, si te parece, contanos un poco más acerca de este grupo, porque la verdad es que hay cuestiones bastante particulares, digo, esto de que desconocen la legitimidad del Estado alemán, pero ¿en qué ideología los podríamos ubicar? ¿Son de derecha? ¿Son de izquierda? ¿Qué propuesta tienen para la sociedad alemana? Bueno, es un grupo más tendiente a la extrema derecha, con cortes, por supuesto, bastante autoritarios, y lo que busca realmente es regresar a esa idea de tener un imperio, ¿no? Un imperio como el que se tenía en 1918, un imperio como el que en su momento también trató de elaborar Adolf Hitler y toda la cúpula del Partido Nacional Socialista, donde en este caso en particular una de las personas detenidas es alguien que tiene un título nobiliario, lo detuvieron hace un año, que sería aparentemente la cabeza por lo menos de la transición de ese gobierno que ellos se imaginan. Es un gobierno en el que no existe el Parlamento, no existen las instituciones como las conocemos, y el mayor peligro que ocurre en este momento es que algunos puedan pensar que se trate de un grupo de personas, digamos, con una idea muy loca de derrocar al Estado, pero lo preocupante aquí es que se ha visto que son personas de unos perfiles altos, Darío, y con esto me refiero a que tienen títulos académicos, poseen armas, tienen acceso a mucho dinero y tienen conocimientos militares. De ahí la preocupación que crece cada vez en el Estado o en el gobierno alemán de que los planes que tienen estas personas, de los cuales afortunadamente ninguno se ha materializado, porque uno significaba cerrar el Parlamento, el otro significaba cortar todos los servicios de electricidad para generar un caos, y el tercero secuestrar al actual ministro de Salud, pues no se han llevado a cabo. Y son personas que también están muy, digamos, en línea con ese partido Alternativa para Alemania, ¿no? Es un partido que en este momento está en el Parlamento alemán, en varios de los estados federados, también muy presente, con mucha fuerza, y que tiene un discurso bastante xenófobo, antisemita, y también pues bastante antivacunas, si se quiere, aunque el tema de la pandemia, tenemos que decirlo, ya dejó de estar en la primera línea de todos los titulares.
Juliana, en la redada del año pasado, cuando un poco esto tomó un estado así bien público, 27 creo que nos recordabas habían sido los detenidos. Sí. ¿Hay alguna estimación de cuánta gente puede tener participación directa o indirecta dentro de este grupo y de estas actividades? Pues se habla que son más de 20.000, de los cuales está considerado que el 5% tienen además tendencias violentas. Es decir, que mientras el resto, ese 95%, habla de un cambio de modelo, de gobierno, hay un 5% que para las autoridades está en la mira porque poseen armas y porque sí tienen, digamos, una relación mucho más cercana a la violencia, y eso es lo que le preocupa finalmente a las autoridades. Ver además que no es un grupo que vaya en retroceso porque se acabó la pandemia de coronavirus, que fue quizás uno de esos detonantes que los hizo más visibles, sino que es un movimiento que sigue creciendo y muy en la línea con el descontento popular, también, digamos, relacionado con la actividad del gobierno actual aquí en Alemania. Ahora, la verdad es que repasamos algunas de las últimas salidas y vos nos venís contando justamente de la aparición de estos grupos que en principio son minoritarios, pero bueno, estamos hablando de 20.000 personas acá, 20.000 personas allá, y todos manifestando este descontento. Digo, ¿hay una preocupación por parte hoy de las autoridades alemanas con esto, con cierto descontento generalizado, ya no con un gobierno, sino hasta incluso con la democracia en Alemania? Se podría decir que sí. Las últimas encuestas, sin embargo, consideran, Darío, que la democracia es el mejor sistema que conocen los alemanes y así lo respaldan esas encuestas. Sin embargo, sí es cierto que el papel que está desempeñando, por ejemplo, el gobierno actual trae muchas insatisfacciones, pero también esto enmarcado en una multicrisis como lo que vivimos, salir de esa pandemia de COVID-19, entrar precisamente a esa guerra en Ucrania, no, esa gran invasión de Rusia en Ucrania. Y por último, el tema de Israel-Hamás, que no es un tema que se quede en Oriente Próximo ni en ese lugar de la geografía mundial, sino que aquí en Alemania también se vive de una manera muy particular, porque hay muchas personas, digamos, que apoyan la causa palestina, pero también hay muchas personas, y es un tema que se considera aquí razón de Estado, precisamente garantizar la existencia de Israel, y eso genera de todas maneras tensiones. Y a esto hay que sumarle que la economía alemana no está pasando por su mejor momento. Según el último reporte de la OECD, es el país que más lastra el crecimiento en Europa, y esto se ve también, digamos, en una coyuntura internacional. Si China no está fuerte, pues Alemania no tiene a quién venderle sus exportaciones, y pues se crea un poco un círculo vicioso donde el factor económico, pues que es el que afecta a nuestros bolsillos, el de todos los ciudadanos, se hace sentir de una manera más evidente. Y a esto hay que sumarle que es un gobierno que, por ejemplo, no ha logrado ponerse de acuerdo cómo va a ser los presupuestos del año entrante, porque no se pone de acuerdo si se va a romper o no esa regla fiscal que evita que las deudas aquí sean mucho más grandes que los ingresos que tiene el país. Bueno, nos deja siempre con un poco de preocupación, Juliana, pero siempre también muy, muy interesante y muy completo todos tus informes. Juliana, un placer. Hasta la semana que viene. Así será, Darío, el gusto es mío. Y espero que sin menos preocupación. Con menos preocupación.